La presencia de los personajes inmersos en los temas de mayor interés ciudadano nos acompañan ahora en Los Protagonistas. Los Protagonistas por Buenos Días, América. 7 de la mañana con 3 minutos, 7 con 3 de la mañana. A esta hora le damos la bienvenida al asambleísta por la Izquierda Democrática, el economista Ramiro Narváez. Él es presidente de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional. Asambleísta, buenos días. Carlos Murrieta les saluda. ¿Qué tal ese receso legislativo en plena crisis de seguridad por el femicidio de María Belén Bernal? Bienvenido, buenos días. Muchas gracias, estimado Carlos. Sí, efectivamente, hace 2 semanas se inició un receso legislativo. Todos los empleados públicos y privados pueden hacer uso de sus vacaciones y la Asamblea no es la excepción. Pero, sin embargo, muchos asambleístas y muchas comisiones no nos acogimos a ese periodo. A pesar de que se registran vacaciones, nosotros nos dedicamos a trabajar arduamente en algunos temas. Uno de esos fue una consulta prelegislativa que tenemos que hacer en todos los territorios de frontera y por lo tanto las 2 semanas la utilizamos para trabajar y para visitar los territorios de frontera. Yo acabo de llegar el día de ayer, domingo, de la provincia del Oro, de Machala. Estuve el día sábado en Huaquillas, justamente trabajando con los sectores que tienen una vinculación con la Ley de Desarrollo Fronterizo. Así que, estimado Carlos, lastimosamente pues no hemos gozado de ese periodo de descanso. Así que aquí estamos a las órdenes. Asambleísta, ¿qué le parece la renuncia del ministro del Interior, Patricio Carrillo, tras el asesinato de María Belén Bernal, luego de que el mismo presidente lo respaldó a Carrillo hace algunas semanas y dijo que lo buscaban enjuiciar políticamente porque no pensaban en el país y que, mire, la gente se iba a tener a las consecuencias si es que Carrillo salía de su puesto? Pero un poco se ha tenido que echar para atrás el presidente y sacarlo de esa posición. ¿Qué le parece a usted este movimiento en el Ministerio del Interior tras lo ocurrido la semana anterior con María Belén Bernal? Mire, lastimosamente muchos sectores de la sociedad piensan que removiendo a determinadas autoridades los problemas se van a solucionar. Efectivamente, muchas personas que están en estos cargos de alta responsabilidad pueden cometer errores cuando no son debidamente asignados, cuando no son personas capacitadas en todo el sector público. Pero esto, y sabemos que va más allá de las personas. Hay una débil estructura para enfrentar a la delincuencia, para enfrentar a la violencia en el Ecuador. El Estado está debilitado en sus instituciones. Una Policía Nacional, quien siempre merecerá mis respetos y mi apoyo, pero que está contaminada de elementos que lo único que abonan es a su desprestigio, a su debilitamiento. Una ciudadana ecuatoriana que fallece dentro de este espacio físico, dentro de la institución que está llamada para garantizar nuestra seguridad, es totalmente inaceptable. Los cambios de autoridades jamás van a solucionar esta débil estructura. Es momento de que el Ejecutivo se siente y efectivamente diseñe un plan para poder fortalecer a las instituciones. Como Asamblea, le hemos hecho un sinnúmero de recomendaciones. Le recuerdo a usted que la existencia del Ministerio del Interior sucedió 4 meses después de que nosotros insistíamos en que se debe dividir el Ministerio de Gobierno. Una recomendación que lastimosamente la tomó tarde. Le recuerdo también a ustedes que nosotros, por varias ocasiones, planteábamos institucionalizar un ministro que se encargue de la coordinación de seguridad entre todas las instituciones, y hoy ha creado la Secretaría de Seguridad. Es decir, esto no se resuelve con cambio de autoridades. Es momento de reestructurar a las instituciones. Pero, Carlos, algo que no puedo dejar de decirlo, porque hemos insistido, no por este caso, por este lamentable caso, sino lo hemos hecho desde hace varios meses. La depuración de nuestras instituciones es urgente. La depuración de instituciones como la Policía Nacional, el SNAI, las Fuerzas Armadas, el Eje de Justicia, tienen que darse de manera técnica y de manera urgente. Asambleísta,
En la última reunión que lideró Patricio Carrillo el pasado viernes, que hoy la publica Diario La Hora, en dicha reunión él también ha revelado que todavía hay un oficial cuestionado por el escándalo de los narcos generales que no ha tenido la dignidad de presentar su solicitud de baja. También en esa reunión el saliente ministro Carrillo ha mencionado que hay altos oficiales a quienes les gustaría que se eliminen las pruebas del polígrafo para el ingreso o ascensos de grado. Ustedes también, como Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, estuvieron atentos a este caso de los narcos generales, pero en su momento dijeron que no había nadie de la institución policial involucrado en este escándalo, y en esa reunión reservada que se ha hecho pública ahora con esta salida del ministro, se menciona que hay un oficial que no ha presentado su solicitud de baja y está involucrado en este escándalo de los narcos generales. ¿Cómo toma usted esta declaración de Carrillo? Estimado Carlos, luego de su pregunta, dos elementos. El primero, la Asamblea Nacional es la única institución que hasta la fecha mantiene procesos de fiscalización respecto a los narcogenerales. Las demás instituciones se han lavado las manos. En una sesión con Fiscalía, la fiscal manifestó que no ha iniciado ningún proceso de investigación respecto a este tema porque no hay ninguna denuncia, cuando esto lo debió haber hecho de oficio. Las instituciones representantes del Ejecutivo dijeron que desconocen, que no saben absolutamente nada de la existencia de narcogenerales en nuestras instituciones, a pesar de que el embajador de Estados Unidos, no por una ocasión, por varias ocasiones, alertó al Ecuador y a su gobierno la existencia de estos vínculos, incluso a través de un mecanismo de presión de alguna manera, retiró las visas a un sinnúmero de empleados públicos que manifestó tienen vínculos con la delincuencia organizada. ¿Qué hizo el gobierno? Guardó silencio. Nosotros hemos continuado con este proceso. Por propias palabras de la policía nos han dicho que no existen narcogenerales, y hoy, a través de la entrevista que usted dice, del artículo que usted dice, se pone en evidencia que hay vínculos y que la policía está consciente de esos vínculos. Pero mire, estimado Carlos, lo más grave es la impunidad. Cuando un oficial de esta institución tiene esos vínculos, lo que hay que hacer es investigarlo y sancionarlo. Pero al contrario, en nuestro país le piden la baja para que goce de su retiro y de una pensión vitalicia pagada por el pueblo ecuatoriano, pagada por el Estado. Ahora, asambleísta, un premio. Oiga, permítame la pregunta también, porque hoy a las 11 de la mañana en Quito, el presidente Lasso, con el nuevo ministro del Interior, el coronel Juan Zapata, van a estar recorriendo, van a realizar el cierre simbólico de la Escuela de la Policía en donde ocurrió el femicidio de María Belén Bernal. ¿Cómo toma usted estas palabras? Cierre simbólico de la Escuela de la Policía Nacional. ¿Por qué no la cierran definitivamente y juegan con las palabras en estos momentos duros que vive el país? Sí, mire, este acto simbólico, ojalá sea el inicio de un proceso de reestructuración de esta institución. Mire, los femicidios lastimosamente se dan en todos los espacios, en todo el territorio ecuatoriano. Pero la pregunta es, si es que hubiésemos tenido una escuela superior de policía disciplinada, organizada, estructurada, donde hayan las supervisiones necesarias, la formación adecuada, ¿usted cree que el oficial Cáceres hubiera tenido el espacio para cometer este acto reprochable? Seguramente no. ¿Usted cree que si la institución hubiese estado fortalecida, adecuadamente estructurada, con procesos disciplinarios estrictos, usted cree que hubiese podido sacar un cadáver de esta institución y haber tenido todo el tiempo necesario para establecer un plan, coartadas, eliminación de mensajes, traslado de cadáver? ¿Se imagina? Eso lo que pone en evidencia es la débil institucionalidad. Y si este cierre simbólico del cual usted se ha expresado en esta mañana, lo que significa es una reestructuración de la institución, bienvenido. Pero si es que es únicamente un show mediático para manifestar que algo se está haciendo, no tiene sentido. Ahora, asambleísta, suena muy bien lo que usted nos está comentando, la necesidad de una depuración de la institución policial, pero la pregunta aquí es quién va a liderar aquello. ¿Cree usted que van a tomar dicha iniciativa? Porque en esta misma nota de Diario La Hora que salió publicada hoy,
No sé si usted se acuerda del caso de los hermanos Restrepo Arizmendi durante el gobierno del extinto León Febres Cordero, que derivó en una depuración institucional, según Diario La Hora, que le costó la baja a 300 oficiales en su momento. ¿Esta depuración usted cree que se va a dar en realidad con el nuevo ministro, o más bien, como estamos en el país de los escándalos, van a estar a la espera de que surja uno nuevo y allí nos olvidamos de este que acabó de ocurrir? La responsabilidad absoluta es del Ejecutivo. Al Ejecutivo le hace falta una gran dosis de liderazgo para poder generar acciones de manera eficiente, rápida, concreta. No hay que esperar demasiado tiempo para iniciar un proceso de depuración, pero yo había mencionado, la depuración es uno de los elementos que hay que llevar adelante. También hay que hacer una reestructuración institucional. ¿En manos de quién está? Del alto mando de nuestro país, que es el presidente de la República. Solo quiero, y perdón que haga un paréntesis en otro tema porque me parece un ejemplo de cómo demoran en tomar decisiones, el tema de la crisis carcelaria. Solo esta Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral hizo inicialmente 217 recomendaciones para solucionar la crisis y hoy ya vamos por las 250. Y estamos supervisando al SNAI para establecer indicadores de avance en la reestructuración de la institución, pero el Ejecutivo demora en tomar acciones. Por Dios, el presidente de la República necesita una gran dosis de liderazgo, pero sobre todo necesita un equipo de calidad que le asesore de manera adecuada. No solo un asesoramiento político, sino también un asesoramiento técnico. Si usted viera las equivocaciones y los errores que cometen técnicamente su equipo de asesores cuando solicitamos observaciones o aportes a las leyes que estamos reestructurando, es impresionante. Por lo tanto, él necesita asesores no solo en la parte política, sino además asesores técnicos que le indiquen adecuadamente el camino y que aprenda a escuchar a los demás sectores, como la Asamblea Nacional a través de nuestra comisión. Caso contrario, si no hay voluntad política, Carlos, no va a cambiar nada. ¿De qué serviría? Por eso yo le decía que ese es un elemento. ¿De qué serviría iniciar una depuración de la institución como es la Policía Nacional y no hacer una reestructura para garantizar que estos hechos no se vuelvan a repetir? Si únicamente depuramos, los nuevos elementos van a tener las mismas oportunidades y espacio de desviarse. Hay que hacer una reestructuración inmediata. Ahora, asambleísta, ahora que menciona estas recomendaciones que usted lidera respecto a lo que ocurre en las cárceles del país, incluso vino una comisión de la CIDH acá al Ecuador a visitar las cárceles de nuestro territorio. ¿Qué pasó con ese informe de la CIDH respecto a lo ocurrido en las cárceles del país? Y el Ejecutivo de estas recomendaciones, no creo que ninguna la haya acogido a estas horas y luego de tantos meses de transcurrido. Sí, mire, la CIDH realizó un sinnúmero de recomendaciones, muchas coincidentes con las que realizó también esta comisión. Lo que sí es de nuestra competencia es verificar si las que nosotros realizamos han sido acogidas. Iniciamos un proceso de seguimiento a la implementación de estas recomendaciones a 19 instituciones. A 19, Carlos. Este trabajo lo estamos terminando recién y hay avances en algunas, avances, por ejemplo, del 20% de manera completa, es decir, que acogieron al 100%. Algunas recomendaciones están en procesos y otras no han sido acogidas. Pero aquí mucho ha dependido de la voluntad de cada institución, más de la obligación de hacerlo, porque no hay un ente que les obligue y que les exija incorporar estas recomendaciones. Hemos tenido permanentes reuniones con el SNAI en donde hemos establecido algunos indicadores para nosotros poder evaluar no todo el informe porque es extremadamente amplio, pero sí las principales variables como el hacinamiento, como la rehabilitación a través de los procesos de capacitación, de formación, como el tema de salud, como el tema de los beneficios penitenciarios. Entonces, los principales indicadores, los de mayor impacto, para ver si es que hay avances o no. Este trabajo también lo hemos realizado con el SNAI, pero Carlos, dependemos de la voluntad de las instituciones y esto no debe ser así. Debe haber una obligación de
incorporar cambios drásticos. Si no, Carlos, ¿de qué sirven todos estos esfuerzos? El informe que nosotros hicimos es un informe técnico de calidad que ha sido reconocida incluso por la academia, por la calidad como se lo elaboró. Pero ¿de qué sirve si no se lo implementa? ¿De qué sirve, Carlos, que hagamos las mejores leyes como la del uso legítimo de la fuerza, que busca beneficiar y fortalecer a una institución como la policía, pero que no se lo aplica, que el Ejecutivo no garantiza la implementación y la aplicación de la norma legal? Sin voluntad política van a seguir registrándose fiestas en las cárceles de Guayaquil y del país con pirotecnia incluida, hechos que hemos visto en las últimas semanas. Finalmente, asambleísta, los temas vinculados a la seguridad contenidos en la consulta popular son suficientes. Por allí, al parecer, está camuflado un estado de excepción sin que exista estado de excepción. Al preguntarle a la gente sobre el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas, la gente a lo mejor cree que van a estar los militares en las calles y no es así. Va a ser bajo pedido de la Policía Nacional, según el anexo de dicha pregunta. ¿Cómo usted ha evaluado estas preguntas formuladas por el Ejecutivo y presentadas a la Corte Constitucional? Carlos, yo le decía que el presidente de la República necesita un asesoramiento más efectivo, más eficiente, pero sobre todo técnico. Está planteando algo que se va contra la Constitución. Yo estoy seguro que la Corte Constitucional no va a dar paso a esa pregunta, por ejemplo, a la que usted se ha referido. Y aquí hay algo importante que el presidente, al parecer, y su equipo no está muy claro. La ley del uso legítimo de la fuerza permitió que las Fuerzas Armadas tengan acceso a esta atribución de que los militares, en el cumplimiento de sus funciones, puedan realizar el uso legítimo de la fuerza. Antes no lo tenían. Y entonces, esta es una herramienta muy práctica para cuando hagan, por ejemplo, el control de armas y explosivos, puedan hacerlo de manera más eficiente. Hoy, los militares pueden estar los 365 días del año en todo el territorio nacional realizando control de armas y explosivos. Carlos, ¿con qué elementos se genera la violencia? Con las armas y los explosivos. Y entonces, ahí está la responsabilidad del Ejecutivo de fortalecer a esta institución para que tengan mayores herramientas, mayor logística y realizar ese trabajo tan importante. Sin armas y sin explosivos, la violencia se reduciría significativamente. Y Carlos, otro tema adicional. Oiga, antes que se vaya otro tema, sí me gustaría una puntualización respecto a lo que deberían hacer las Fuerzas Armadas dentro del territorio ecuatoriano. Es decir, que si no observamos operativos de control de armas en el territorio ecuatoriano al interior de nuestro país, es porque hace falta voluntad, porque sí pueden hacerlo legalmente. Exactamente, Carlos. Hoy están facultados los 365 días en todo el territorio nacional, Carlos, incluidos los centros de rehabilitación social, incluidas las cárceles. ¿Y por qué no entran a las cárceles del país si es de conocimiento público todo lo que existe al interior de dichas cárceles? Hay desconocimiento aparentemente del presidente de la República. Hemos generado una ley que es de gran beneficio para el país, pero sin embargo están dedicados a temas políticos y no a temas técnicos para solucionar los problemas. Y lo mismo pasa con las fronteras, Carlos. Ellos, nuestras Fuerzas Armadas, deben ser fortalecidas para que custodien las fronteras. ¿Qué es lo que dicen los expertos, Carlos, en temas de seguridad? Que las drogas son este elemento que genera esta violencia. ¿Por dónde entran? Por las fronteras. Por lo tanto, el rol de nuestras Fuerzas Armadas puede ser de gran impacto para el país sin necesidad de una consulta popular. Y Carlos, no quiero dejar de referirme a esto. El presidente, y yo dije que le falta asesoramiento, plantea una consulta que no genera soluciones al país, pero que incorpora dos preguntas o algunas más que son populistas, novedosas. Cuando el presidente dice, quiero que las Fuerzas Armadas salgan a combatir a la delincuencia, ¿usted cuál cree que es el sentir de los ciudadanos? Claro, que salga, pues, eso es lo correcto, pero eso dice el ciudadano, porque desconoce en muchas ocasiones que hay estos impedimentos de la Corte Constitucional y de nuestra Constitución, y que para otras acciones, como para el control de armas y explosivos y custodia de nuestras fronteras, ya lo pueden hacer. Y otra pregunta que me parece a mí terrible, Carlos. Si a usted le dicen, está de acuerdo con disminuir el número de asambleístas, una ciudadanía que tiene un 97% de rechazo a la asamblea, ¿qué cree que va a decir? Claro, va a apoyar, que se reduzcan. La pregunta es, Carlos, si disminuimos de 137 a 100, eso va a mejorar la calidad de trabajo que tiene que realizar la asamblea. Entonces, esa es una grave equivocación. Y aquí le quiero decir, Carlos, algo que me indigna
me indigna, y es que nuevamente las provincias pequeñas como el Carchi son atacadas y se les disminuye su representatividad. Hay provincias que tenían 5 asambleístas y pasan a 4. Hay provincias que tenían 10 asambleístas y pasan a 8. Y hay provincias como el Carchi y otras provincias pequeñas que teníamos 3 asambleístas y pasamos a 1. Que a una provincia que tiene un número importante de asambleístas le quiten 1 o 2, no le afecta su representatividad. Pero a una provincia que tiene 3 y le resten 2, Carlos, y se quede con 1, eso no es permitir la representatividad de provincias que hemos sido excluidas. Y en ese problema estamos la mayoría de provincias del territorio fronterizo. Y otro tema, Carlos, nuevamente víctimas del centralismo. Aumenta el número de asambleístas nacionales. ¿De dónde son los candidatos de las asambleas de los partidos que aspiran a ser asambleístas nacionales? De las principales ciudades del país, Carlos. Claro. Este es un ataque directo a las provincias pequeñas. El presidente únicamente ha puesto preguntas que quieren o buscan mejorar su credibilidad frente al país, pero no necesariamente preguntas que solucionen los grandes problemas que tiene el Ecuador. Le agradecemos, asambleísta, por estos minutos aquí en Buenos Días América. Que le vaya muy bien en este reintegro a las actividades legislativas. No hemos dejado de trabajar, ya le comenté, mi estimado Carlos, estamos trabajando desde el primer día que supuestamente tuvimos vacaciones, así que lo que estamos es dándole continuidad. Gracias, estimado Carlos, siempre un gusto contar con este espacio para comentarle e informarle a la ciudadanía sobre el trabajo que hace la Asamblea Nacional, y gracias por sus preguntas que nos permiten clarificar algunos temas que aparentemente pues son de conocimiento, pero faltan elementos para tener una mayor visión. Gracias, asambleísta. Siga trabajando en todo caso. Que tenga un buen día. 7:24 minutos.